Bien, veamos de qué forma podemos armar una tabla de distribución de frecuencias. Primero se ordenan los datos ascendentemente. Esto lo vemos en la siguiente tablita. En la primera columna obtenemos los datos que recabamos originalmente. En la segunda columna hacemos un ordenamiento en forma ascendente, comenzando con 61 y terminando hasta el 96. Segundo, se calcula el rango, que es la medida de dispersión que resta el dato mayor del menor. Según la tabla, nuestro dato mayor es 96 y le restamos el menor, que es 61, nos da 35. Este es el rango de valores entre los que se encuentran nuestros datos. Tercero, se calcula la amplitud total, que consiste en sumarle 1 al rango. Esto es, si sumamos 35 más 1 nos da 36, que es nuestra amplitud total. Cuarto, número de clases. Esta es la cantidad de clases y se puede determinar por la fórmula de Stuger, que esta es válida para una cantidad de observaciones menor o igual a 500. La fórmula es la siguiente: número de clases es igual a 1 más 3.332 por el logaritmo de n. Para nuestro caso, pues n es igual a 20. Haciendo la operación, nos queda que para los 20 datos el número de clases es 5.335. Como estamos utilizando variables discretas, pues redondeamos la cantidad y nos da 5. Entonces tenemos 5 clases y la representamos en la siguiente tablita, ¿va? En la primera columna tenemos la clase del 1 al 5. Después calculamos el ancho de clase, que es la segunda columna. Esta se obtiene dividiendo la amplitud total entre el número de clases. Si dividimos 36 entre 5 nos da 7.2. Redondeando, pues nos quedan 7. Entonces el ancho de clase es de 7. Entonces, para esta tabla de distribución de frecuencia, para los límites de clase de la primera clase, el límite inferior se obtiene restándole 1 al dato menor. Si a 61 le restamos 1 nos queda 60. Entonces ese es nuestro punto de arranque. Por lo tanto, ahí podemos determinar el número 60, que sería el límite inferior de nuestra primera clase. Si le sumamos 7 a ese límite, nos quedarían 67, que es el límite superior, dándonos así el ancho de clase. Después damos aquí un salto de una unidad para la segunda clase. De 67 nos pasamos a 68, le sumamos los 7 y nos da 75. Para la tercera clase le sumamos 1 al 75, que sería 76, más los 7 del ancho de clase nos daría 83. Para la cuarta clase comenzamos en 84, más 7 nos da 91, y para la quinta comenzamos en 92, más 7 nos da 99. Después viene la tercera columna, que es la marca de clase. Esta se obtiene sacando el promedio de los límites de clase, que significa promediar 60 y 67. El promedio de ellos nos da 63.5 para la primera clase. Para la segunda clase, si promediamos 68 y 75, nos da 71.5. Y así para las demás. De esta forma vamos llenando la columna de la marca de clase. Después viene lo que es la frecuencia. La frecuencia, pues, son los datos que están en cada clase. Por ejemplo, para la primera clase, en el rango de 60 a 67 tenemos el dato 61, 62, el 65, otro 65, 66 y 67. Son 6 datos, y entonces los anotamos en la columna de frecuencia. Para la siguiente clase, entre 68 y 75 tenemos los datos 68, 73 y 375, que serían 5 datos. Y los anotamos, ¿va? Entonces la segunda clase tiene 5 frecuencias. La tercera clase es entre 76 y 83, que viene a ser el dato 78, 279,
el 80 y el 82, son 5 datos también. Para la cuarta clase, los datos que están entre 84 y 91 viene a ser el 84, el 86 y el 88, son 3 datos y los anotamos. Y para la última, entre 92 y 99, pues nada más tenemos el dato 96, entonces es un dato A, y el total de ellos nos debe dar 20. Esta es la columna de frecuencias. Continuamos con la columna del acumulado de frecuencia. Este acumulado nos sirve para trazar la gráfica de ojiva, y como la ojiva comienza desde 0, pues entonces nuestro punto de arranque es el 0. Colocamos el 0 y vamos sumando en zigzag, que será 0 más 6 nos da 6, 6 más 5 nos da 11, 11 más 5 nos da 16, 16 más 3 nos da 19 y 19 más 1 nos da 20. De esta forma llenamos esa penúltima columna. Y finalmente la columna de límite real inferior. Como estuvimos dando un salto entre clase y clase de la unidad, esa unidad la repartimos entre el límite inferior y el límite superior, que significa que dividiendo 1 entre 2 nos da 0.5, entonces el 0.5 se lo restamos al límite inferior para obtener el límite real inferior, y se lo sumamos al límite superior para el límite real superior. Entonces en este caso nos piden el límite real inferior, que sería restarle 0.5 a cada dato de la columna de los límites inferiores, y de esa forma pues completamos esa columna, ¿no? Estas primeras 5 columnas pues son la base para armar nuestra tabla de distribución de frecuencias que vamos a ver en el siguiente video. Sí, una tabla de distribución de frecuencias normalmente tiene alrededor de 15 columnas. Entonces aquí estamos tomando las primeras 5 que son la base para completar las siguientes 10 columnas. Y hasta aquí sería la primera parte de la explicación, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente video.